Alan, un placer tenerte aquí. Estamos hoy con Alan Rutstein. Muchas ¿Lo he gracias. pronunciado bien? Muy bien, perfecto. Sales Manager en Revolut, anteriormente en Lambot. Y en este podcast hoy vamos a hablar de distintas cosas. Vamos a hablar de un poco las diferencias a nivel de skills de un vendedor en B2C y en B2B, de cuándo es necesario un modelo de SDRs versus un modelo full cycle, de cuándo es importante detectar cuando un comercial pues no está rindiendo o no es el fit correcto para la empresa, entre muchas otras cosas. Así que una vez más, muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y lo primero sería conocerte un poco mejor. Cuéntanos lo que estás haciendo ahora mismo, cuál es tu rol en Revolut, cuál ha sido tu trayectoria, qué es lo que hace Revolut for Business, que es importante, ¿no? Matizar, que no es Revolut, sino que es Revolut for Business. Y nada, cuéntanos un poco. Muy bien, bueno, gracias antes que nada por la invitación, un placer. Tal cual como recién mencionabas, Mark, estoy en Revolut ahora, en un puesto de Sales Manager, básicamente. Mi pasado, para poner un poco en contexto, siempre estuvo relacionado a ventas en todo tipo, tech y no tech, desde una pequeña empresa de una marca de ropa en mi país, en Argentina, tocando puerta a puerta en las tiendas para vender con una maleta llena de ropa, hasta ventas en tech, evidentemente SaaS. A día de hoy en Revolut Business básicamente llevo un equipo de 15 personas, ¿sí? Account Executives que hacen full cycle y hacen desde la prospección hasta, por supuesto, el descubrimiento, la calificación y el cierre con los clientes. Y nos dedicamos a ayudar a empresas a democratizar, por así llamarlo, las finanzas a nivel mundial. Estamos como desafiando un poco el status quo de la banca tradicional, en donde cada transferencia es un dolor de cabeza, cada cambio de tipo de cambio en divisas o cambio de divisas es costoso y siempre hay una pega a la hora de hacer ejecuciones de tipo financiero o de operativa financiera. Así que bueno, un poco ese es el resumen a grandes rasgos. Bueno, ahora mismo podríamos decir que Revolut no es una fintech, pero ya prácticamente lo podríamos definir como es un banco, ¿no? Opera como un banco prácticamente. Absolutamente. De hecho, bueno, aquí hay muchos matices legales, ¿sí? Como tal, sabes que es una industria súper regulada. Particularmente en Europa, a partir del 1 de julio ya es considerado banco, ya tenemos licencia de banco, por lo menos para lo que es Revolut Business, pero en general es banco como tal. Dependiendo de la parte en el mundo o el mercado en que nos situemos, es una fintech, brinda servicios financieros y dependiendo de la parte en que nos situemos también es un banco. Está dividido evidentemente entre UK, luego del Brexit, Europa y Estados Unidos. Ok. Para saber un poco sobre ti, tú ahora mismo mencionabas que llevas un equipo de 15 comerciales. Sí. ¿Cuál es tu experiencia previa como vendedor, ¿no? Siempre se habla de si es necesario haber vendido para poder llevar un equipo de comerciales. En tu caso, ¿cuál es tu experiencia? ¿Como comercial, vendedor? Llámale. Absolutamente. Es una buena pregunta. A ver, no soy... Siempre tengo la respuesta perfecta como buen vendedor, que creo que es el depende, ¿sí? Y para todo depende. Sin embargo, creo que tener un conocimiento, unas bases de la venta como tal, es fundamental, o al menos hacer esa experiencia para llegar a manager o llevar a un equipo de vendedores es fundamental. Pero no es un condicionante. No es que si no lo tienes, fracasarás, o si no lo tienes, no lo puedes hacer. En absoluto que no. Sin embargo, te ayudará a entender cómo piensa el comercial, ¿verdad? Más allá de que luego, como sales manager o como líder en un equipo de ventas, las habilidades o las skills o el desarrollo de tu operativa en el día a día no es vender, sino potenciar y fomentar a un equipo a que llegue a hacer lo que se le pide, ¿verdad? De cumplir objetivos, de hacerlo de la mejor manera posible y de la manera más rápida posible para conseguir esos objetivos. Entonces, creo que es un mix entre saber lo que es la venta y entre esas soft skills, en donde muchas veces se escucha la palabra de que pasas a ser un psicólogo en algún punto, un poco bromeando con la expresión, de entender con quién trabajas, de cómo trabaja, y más si tienes equipos multiculturales, digamos, en donde claramente tratas con personas y no tratas tú contra la venta. ¿Echas de menos vender, ser tú, ¿no? Absolutamente. Una cosa es gestionar un equipo de comerciales, la otra es estar tú. Absolutamente. Al frente ¿Lo echas de menos? Absolutamente. Es algo que siempre le digo a mi equipo también, y es: invítenme a todas las demos que puedan, a todas las discovery que puedan. A veces el deber llama y también hay otras actividades que hacer y otras cosas que cumplir, desde dashboards hasta reportes que hay que entregar. Pero sí es algo que siempre se va a extrañar. Uno nace vendedor y seguirá siendo vendedor para siempre. No es que de golpe pasas a ser un manager y te olvidas de lo demás. Así que sí que lo extraño. En vuestro caso, para ir un poco cerrando el contexto, ¿no? Para que la gente claro. conozca
tu rol, tu figura como vendedor y lo que hace Revolut, me has mencionado que tenéis un equipo de full cycle, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que vende Revolut for Business? Creo que la mayoría de gente conoce, ¿no?, que Revolut, Así es. casi todos lo utilizamos o conocemos a alguien que lo ha utilizado, pero ¿qué vende Revolut for Business? Muy bien. Básicamente, sí, tengo un equipo de 15 personas, como decíamos al principio, ellos hacen todo el proceso de venta y básicamente lo que hacen es ofrecerle a las empresas soluciones, dependiendo de la empresa, dependiendo de la necesidad y dependiendo de cuál es el producto que mejor la encaje dentro de los que Revolut puede ofrecer, una solución que la banca tradicional o bien le está dando a otro costo mayor o bien no le está dando a día de hoy. Como por ejemplo poder hacer cambio de divisa a un costo menor o a tipos de cambio interbancarios reales, más un fee que evidentemente se cobra, pero mucho menor al de la banca tradicional, siempre analizando el caso correspondiente y las condiciones que tenga cada cliente con su banco particularmente. Por otro lado, la gestión integral de todos sus expenses, digamos, o de sus gastos, con tarjetas que se pueden emitir tanto física como virtualmente y tener todo un control en un mismo lugar. Y luego otros servicios como pasarela de pagos y demás, similares a Stripe o PayPal, por ejemplo. ¿Sí? La idea de Revolut como tal es ser un all-in-one app, que se le llama, que es tener todo en un mismo lugar. Si necesitas hacer transferencias, si necesitas hacer cambio de divisa, si necesitas hacer gestión de los costos y gastos de tus comerciales, operarios, empleados, alguien que viaja, los mismos CEO Office, por así llamar, todo lo tengas en un mismo lugar y controlado. Ok. Antes hablábamos un poco fuera de cámaras o de micros, ¿no? Sí. Hay muchas empresas que todos conocemos, empresas en España y algunas de ellas son clientes de Bluebirds como Cabify o de Power MBA que empiezan con un modelo claramente B2C y al final encuentran mercado en el mundo B2B, ¿no? Si no me equivoco, en el caso de Revolut no existe la figura de comercial para el área de B2C, pero sí en B2B. Entonces la pregunta es, ¿crees que las skills de un vendedor, el perfil de un vendedor en B2C es el mismo que en un B2B? ¿Un vendedor en B2C puede hacer lo mismo en B2B o requiere, no, sobre todo de cara a la gente que está intentando fichar, o gente que tiene un modelo B2C y quiere pues reaprovechar parte de los recursos, en este caso personas que tiene, para su modelo B2B? ¿Crees que lo puede hacer la misma persona? ¿Son skills totalmente distintas? ¿Qué te parece? Buena pregunta. Creo que sin lugar a dudas alguien que estuvo en B2C puede pasar a B2B y viceversa. Sí hay que entender que los procesos de venta son distintos, quizás no el entendimiento de la venta como tal, y más si es dentro de la misma empresa, es decir, si estás vendiendo el mismo producto en B2C y en B2B, más aún creo que se puede hacer. Sí hay que entender que si bien en ambos casos se le venden a personas, aún en B2B vendiéndoles a empresas le estás vendiendo a una persona y hay muchos componentes, tácticas, técnicas y demás, desde lo emocional, psicológico, neurológico y de herramientas de ventas que puedes utilizar para vender más y mejor. Al final la diferencia está en el proceso como tal. Es decir, en una venta B2C vas a una persona y esa persona es la que decidirá. ¿Sí? Esa persona es, o junto con esa persona hay alguien más que decide, pero el proceso es corto, el proceso es más rápido, el proceso de decisión es más directo, por así llamarlo, porque estás directamente yendo hacia la persona o el consumidor final de ese producto. Mientras que en el B2B, y esto evidentemente tómalo con... digamos, con cómo lo digo, ¿sí? Porque evidentemente luego hay matices, hay productos que se pueden mezclar y hay muchas variantes sobre esto, pero sobre todo en B2B el proceso es distinto. Primero identificas a una persona, dependiendo de lo que ofreces, que puede ser el usuario de lo que tú vendes, luego identificas a quien toma la decisión, luego complementas a esos dos y dependiendo también si vendes a pequeñas empresas o a enterprise o a mid-market, será el proceso de una longitud o de otra con otras personas, digamos, envueltas en el mismo, ¿verdad? Pero creo que respondiendo a tu pregunta, no creo que haya ninguna limitante para que alguien que haya toda su vida hecho B2C pueda pasar a B2B. Seguramente la diferencia está más a nivel de... para la empresa, ¿no? Para el equipo, para los procesos, que no tanto para el comercial, ¿no? Muchas veces queremos ir a un modelo, hay empresas que quieren ir a un modelo B2B porque evidentemente pues es muy atractivo, ¿no? Normalmente B2B suele ir acompañado de ventas más grandes, recurrentes, muchas veces con mayores márgenes. Exacto. Pero a la vez también ciclos de ventas muchísimo más largos muchas veces. Más complejos, sí. Exacto. Entonces que igual, y esto otra vez, es una repetición de la misma pregunta, exacto. Pero igual más que un cambio o más que una diferencia abismal entre un vendedor que haga B2B o B2C, es más un tema de organización. Yo creo que sí. Al final, si la empresa tiene claro y bien definido cuál es su cliente ideal, digamos, o como lo que llamamos siempre como ICP,
si entiende cuál es el proceso, si ya hay un product market fit y eso lo complementas con un buen proceso trabajado, medido, incluso optimizado e iterado en cada vez de ventas, no hay por qué entender de que de que la gente que haya estado en B2C, no pueda estar en B2B. Absolutamente lo contrario. Hay incluso algunas empresas que operan prácticamente como instituciones distintas, ¿no? Exacto. Es decir, todo es Exacto. dentro de la misma, pero el equipo en ningún caso está Ninguno se mezcla. Exacto. Exacto, No, sí, no hay esto nadie ocurre. que esté un poco entre las dos, ¿no? Esto lo veo mucho también con el tema de la contratación, va de la mano y me explayo un poco en la respuesta, pero básicamente siempre que se busca alguien que quiera sumarse al equipo, luego al final lo que uno pone como condicionante, o por lo menos para hacer ese primer filtro, es que tenga experiencia en B2B, que tenga experiencia en ventas, que haya trabajado en X sector, y la realidad es que si bien eso puede ayudar a acelerar el proceso para que el ramp up luego sea más rápido y te enfoques en enseñarle tu producto, enseñarle cómo tú lo ofreces y luego ya directamente que la persona salga a vender, no es un condicionante de que sí o sí tiene que ser así. He conocido excelentes account executives, top performers como sales managers, top performers como SDRs, que no tenían nada de experiencia o muy poca experiencia en la industria o incluso en B2B, pero sí tienen algunos parámetros toda esa gente o un común denominador que los están preparados para sí ser top performers, si tú luego lo formas con ese proceso correcto. Claro, sí. Te quería preguntar sobre, lo has mencionado un poco por encima, ¿no? Hiring training, que es otro tópico que es, De toda la vida. Sí. Tú en este caso tú llevas a 15 personas. Sí. Entonces, en mi opinión, yo creo que el training de cualquier persona en una empresa es fundamental, pero sobre todo en un equipo de ventas. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? En este caso, por ejemplo, podemos hablar o de Revolut o de Lambot o de otras empresas donde hayas estado. ¿Qué te parece a ti un onboarding exitoso? ¿No? ¿Cómo funciona? Buena pregunta. Yo creo que las empresas, un poco yendo a nivel general y luego lo específico, las empresas siempre se jactan o en las preguntas de entrevistas que hacen entre los account executives o los que pueden llegar a entrar al equipo de ventas que se le hace al entrevistador es cómo es el proceso de ramp up, cómo es el proceso de entrenamiento, ¿verdad? Y siempre se indica que hay un proceso de entrenamiento y luego nos llevamos muchas sorpresas en muchas empresas en donde a veces el proceso de entrenamiento son léete estos 2 documentos y pasado mañana estarás vendiendo. Y eso es complicado porque realmente le das las herramientas incorrectas al account executive o le das la receta perfecta para el fracaso, ¿verdad? Cuando no hay un entrenamiento correcto. Puedes tener el mejor vendedor del mundo. Si no entiende cómo opera cada organización y con quién opera, porque al final hay personas dentro, va a fallar. Sí. Entonces, llevándolo un poco a lo particular, en el caso de Revolut como tal, como cualquier otra empresa, hay un proceso de onboarding de X tiempo, en este caso de 2 semanas, en donde se especifica y se especializa con un calendario durante todo este tiempo las distintas etapas o los distintos pasos que tiene que pasar un account executive, sí, durante 2 semanas, en donde aprenderá todo acerca de la empresa, desde procesos de ventas hasta procesos de cierres. Que es el mismo onboarding que recibe cualquier persona de cualquier otro departamento. En este caso, hablándolo solo para ventas, ¿sí? Que es donde nosotros estamos envueltos, pero va muy relacionado con todos los departamentos, ¿sí? Vale. Dicho eso, luego cada equipo y cada manager y cada, digamos, departamento tendrá sus propios lineamientos, sobre todo a nivel de equipo, para luego ayudar a ese account executive con su experiencia, con su seniority, con sus skills, a potenciarlas, sobre todo a nivel de ventas, que ahí es donde realmente como sales manager podemos impactar y dar valor, y luego también a nivel de producto, a nivel de procesos, a nivel de cosas internas que pasen dentro de la empresa. Y me interesa más es decir, cómo a ti te llega una persona, digamos, con el onboarding hecho, de 2 semanas, donde hablando mal le han metido la chapa sobre la empresa, ¿no? Sobre la historia y demás. Pero a ti te llega y claro, tú como manager lo que quieres es que empiece a rendir lo antes posible. Así es. ¿Qué es lo primero que le enseñas? Lo primero que hago es hacer un análisis, es decir, primero dedicarle el mayor tiempo posible con las herramientas que ya hemos desarrollado en los joiners anteriores o en los procesos anteriores para que todo aquello que haga que el account executive pueda dedicarse más tiempo porcentualmente durante su día a actividades de impacto de ventas sea el mayor posible. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Todas aquellas actividades de creaciones de dashboards, de funcionamientos de pipelines, de desarrollo de firmas, desde lo más simple en un email hasta lo más complejo en una campaña de outreach o outbound, que todo eso que esté automatizado desde el día 1, para que el EI no tenga que descubrirlo solo y pasarse 15 días más luego del onboarding descubriendo cómo funciona, ¿sí? Es decir,
que todo lo que se pueda automatizar para que ayude a que el nivel de actividad sea en un ramp-up exponencial y rápido, ya esté hecho. Se explica, se enseña, se hacen trainings esporádicos para que eso no se pierda de la mente, pero el foco mayor está en combinar sobre todo la posibilidad de potenciar todas sus habilidades de ventas, que eso se hace mediante el análisis y el trabajo en conjunto, ¿verdad? Desde todo el proceso, en nuestro caso como Full Cycle, desde ver cómo prospecta, ver cuáles son las best practices, entender cómo lo hace, qué skills tiene en ese sentido, cuáles hay que potenciar, cuáles hay que desarrollar, cuáles hay que dejar libres porque ya están bien desarrolladas, y lo mismo en cada etapa, desde el cierre, la negociación, el onboarding y demás. Y luego eso combinarlo con conocimiento de producto, ¿sí? Que aquí es donde también se involucran otras áreas para que cada experto de esa área te dé su soporte, pero el conocimiento del producto al final, si no lo tienes, podrás ser muy buen vendedor, pero hay algo mínimo necesario, indispensable como baseline que necesitas saber para poder luego plantearlo eso y transmitirlo en un valor, ¿sí? Yeah. O como una propuesta de valor al cliente. ¿Qué nivel de asistencia o de coaching, digamos, ofrecéis a vuestros comerciales? Porque vosotros has mencionado que la estructura que tenéis de ventas actualmente es de full cycle, ¿no? Los vendedores se buscan sus propias empresas, prospectan sus propias empresas y cierran sus propios negocios. Exacto. Entonces, ahora entraremos un momento ahí, pero les dais su LinkedIn Sales Navigator, su login de Salesforce y dejáis que cada uno dentro de unos parámetros busque sus propias empresas o cómo es, ¿no? Me gustaría saber una persona entra en ventas, tiene un pipeline heredado de alguien, se busca él sus propias empresas, tiene un listado, ¿cómo funciona? Buen punto. Tenemos un proceso bastante estructurado y bastante definido, sin embargo es muy autónomo el trabajo, es decir, como todo outbound en la mayoría de los casos es prospección y hay una gran cuota de prospección en cuanto a tiempo dedicado a eso en ese nivel de actividad al principio de tus primeros meses de ramp up, porque al final tu pipeline, y respondiendo a una parte de la pregunta, no viene heredado ni tienes de por sí ya una base mínima. Tienes que prospectarlo y tienes que generarlo. Para eso y para que no haya nuevamente, respondiendo también con lo que hablábamos de la pregunta anterior, que no haya un delay y que ese descubrimiento sea un mes por parte del EI autónomamente, hay unos playbooks que desarrollamos en donde básicamente le indicamos cuáles son las industrias que más convierten, por qué, de qué manera, a dónde puede ir a prospectar, cómo hacerlo, cuáles son las mejores prácticas para hacerlo en el Navigator o hacerlo en otro lado como en Google o en distintas herramientas. Y demás, y se lo potencia y se lo mide semana a semana en los one-on-ones, en los one-to-twos, en las reuniones grupales e incluso también en las dashboards que tenemos de analíticas, de métricas que hacen para ver cómo van avanzando en cada etapa del funnel. Sin embargo, ¿cuál es la herramienta o cuál es la ayuda que se le da? En mi caso particular, y esto hablo por mí, si hay algo que yo siempre pregono, digamos, es que por mi parte yo odio el micromanagement, ¿sí? Creo que es algo que lo único que hace es hacernos ver como gente que no tiene la capacidad o personas que, no sé, tontas, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Sí que eso a veces se mezcla con el control, que es muy distinto. Una cosa es controlar como manager para entender que las cosas se estén haciendo, ¿sí? Y eso es potenciar a tu equipo y darle las herramientas para que lo hagan mejor, sin repetir como un loro para que ellos no piensen. Al contrario, aquí es cuando más importa, cuando un EI o un SDR full cycle, es cuando más tiene que pensar, ¿verdad? Cuando desarrolla su actividad de manera inteligente. Dicho eso, y por eso decía que hablo por mí, me encanta estar trabajando par a par. Ya sea que tienen feedback para dar sobre producto, sobre los procesos de ventas, sobre cómo mejorar algún skill, hacer roleplays, hacer trainings, hacer coaching, y tanto de mi lado hacia el de ellos como el de ellos hacia mí. Me ha pasado, paréntesis, hacer una demo con ellos, en donde luego de la demo, en donde el cliente, bueno, fue una demo exitosa, nos quedamos charlando con el AI y le pregunto, además de tu feedback de tú mismo, ¿cómo te has visto? ¿Cómo me has visto a mí? Necesito saberlo, independientemente sea manager o no. Y me ha dado un feedback que me ha quedado grabado, que era, creo que en algún punto has tomado las riendas por demás, ¿sí? Y era un poco lo que hablábamos fuera de cámara, de extraño vender y siento que en algún punto puedo intervenir para hacerlo mejor, y eso es incorrecto, porque lo único que estoy haciendo es perjudicando a Lei, en lugar de ayudándolo a que él mismo lo vea, él lo haga, y si no lo hace, lo aprende para la siguiente ya tenerlo claro. Pero bueno, es un poco de todo ese mix de darle las herramientas necesarias, ¿verdad? Claro, imagino que también depende un poco del número, en este caso tú llevas 15, que hay también un debate inmenso, ¿no? Que es qué número de vendedores es Tengo una teoría con eso también. ¿Sí? ¿Y cuál es? ¿Cuántos? ¿No? La pregunta directa sería ¿cuántos
comerciales crees que un manager puede llevar de forma correcta? Mira, hay estudios que indican que la capacidad que le podemos dar a una persona hasta un punto donde luego hay un costo de oportunidad, llamémosle, en donde por una persona más que agregas, quizás la rentabilidad de ese equipo es menor. Okay. Dicen que está el sweet spot entre 7 y 8 personas. 7 y 8 personas. Sí, para llevas el doble. Y yo llevo, bueno, los equipos en general de Revolut llevan el doble. Esto no significa que sea ineficiente en absoluto, ¿no? Vale. Pero sí que evidentemente, y esto es una cuestión general y natural y normal, si llevas a una persona, puedes dedicarle 10 horas de tu semana a esa persona y la evolución será más rápida. Si llevas a 10 personas, tienes que dividir esas 10 horas en 10. Entonces quizás es 1 hora cada persona en la semana. Evidentemente, ahí es donde también esta autonomía de la que hablábamos es clave y la proactividad es fundamental. O sea, si tú como ahí tampoco tienes esa proactividad o esa autonomía de decir, ok, yo lo voy a hacer, yo lo voy a descubrir, me voy a mirar un video de YouTube de cómo se hace esto, porque si no, hasta el próximo one-on-one, por X factor, no tengo charla con mi manager, que no es lo ideal, evidentemente, pero puede pasar. Claro. Al final puede pasar. Bueno, hay muchos factores, ¿no? También hay muchos factores. La seniority de una persona también hace que tengas que estar absolutamente, más o menos. Absolutamente. La proactividad, hay muchas cosas. 100%, coincido. Con esto de seniority, esto me lleva a otro punto crítico, digamos, que es modelo SDR 6 versus full cycle. Sí. Ahora parece que si eres una empresa que nace ahora, ¿no? Una empresa tecnológica o una empresa, pues esto, ¿no? Una startup, y tienes un equipo de ventas y eres B2B, tienes que tener SDRs. Vosotros no tenéis, por ejemplo. ¿Cuándo crees que es necesario? ¿Es obligatorio, no? Si eres una startup, tener SDRs. No, no es obligatorio. Vale, no es obligatorio tener SDRs, ni es obligatorio tener AEs como nombre, como tal, como título. Tengo una teoría, o tengo más que teoría, algo porque he trabajado de ambas maneras. Creo que todo va de la mano de la ejecución, ¿sí? La ejecución determina aquí qué tan eficiente es un modelo u otro. Hay modelos que indican que se pueden armar pods, por ejemplo, que es cuántos SDR necesito para mis account executives o cuántos account executives para mis SDRs. Todo depende también del supply demand o de la oferta y la demanda o de lo que yo pueda proveer para que mi cuota o objetivo que le determino a mi equipo de ventas sea alcanzable. ¿Qué quiero decir con esto? Si un account executive necesita 20 reuniones por mes, por decir, 20 demos o 20 oportunidades, mejor dicho, por mes, y cada SDR puede proveer 10 oportunidades calificadas con los parámetros que definimos, necesitas 2 SDRs por cada account executive. Siempre que el account executive pueda gestionar esas 20 oportunidades al mes, ¿verdad? Y ahí es donde empieza toda la base de los números, de qué contrato, cómo, si lo hago híbrido, si lo hago mezclado SDR AE o si lo hago full cycle. A mi manera de verlo, en los ciclos de ventas cortos o rápidos, de 2 a 4 semanas, por así llamarlos, en productos que no requieren de una cuestión de una industria regulada o temas legales, sino más tools que se puedan vender de manera fácil y rápido. No hablo fácil en el sentido de la venta como tal, sino a nivel de cuestión de papeleo, de simplemente contratarlo y ya. Creo que, por mi experiencia, un modelo full cycle es mejor aún, ¿sí? Vale. Al menos para inbound, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para una persona que es el decision maker... Perdona, para inbound te refieres, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? Full cycle. En nuestro caso es outbound. Es outbound, sí, vale. Y ahí viene la parte de la teoría, exacto, vale. Buen punto. ¿Por qué digo para inbound al menos? ¿Por qué? Porque el cliente algún interés o conocimiento tiene sobre la empresa, ¿verdad? Y a través de algún form o de algún lado llega hacia, bueno, quiero saber sobre una demo. Si tú tienes ahí un SDR que califique y luego pasar a un AI para hacer el cierre, no significa que esté mal. De hecho, hay muchas empresas que operan así y está completamente bien visto y tienen éxito en su ejecución. A mi manera de verlo, creo que tranquilamente el AI o el SDR, como le pongamos de título, puede hacer todo el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el decision maker, cuando habla con una persona y a los 5 minutos tiene que hablar con otra, y prácticamente lo que pasa es que tiene que repetir de nuevo todo lo que le dijo la persona anterior, que en este caso sería el SDR, para luego el AI, porque ahí es donde viene la ejecución. Generalmente entre medio se pierde información, que es la información que no se sube al CRM o la información no completa que por ahí el AI no termina de entender qué es lo que quiso decir el SDR y demás, y vuelve a haber una doble calificación por parte del AI al decision maker o a quien va a comprar, que ya le ha hecho el SDR dos días previo, ¿se entiende? Entonces ahí hay como hay una fricción entre la compra del cliente y la venta. Entonces quizás si lo haces tú directamente... Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado un poco, incluso los que somos compradores de software,
nos hemos acostumbrado a un proceso que no es natural. Exacto, que yo te Hablas explico con todo a alguien, ti. pero después ese alguien te pasa con otra persona, a la Exacto. cual le tienes que repetir muchas veces. Muchas veces tienes que Entonces, a duplicar. veces forzamos esta situación cuando Exactamente. no es necesaria. Siempre. Exactamente. Pero en el otro, por perspectiva, y por eso te digo que depende de la ejecución para mí, y no hay un modelo que sea el exitoso, no hay una fórmula mágica, porque si no, no existiría este debate, ¿verdad? De decir, ¿qué hago? ¿Doble, SDR y AI o solo AI? Bueno, el debate está en cómo lo ejecutas. He visto a empresas ser exactamente iguales en lo que venden y cómo lo ofrecen, y ser exitosas con modelos exactamente opuestos, y viceversa. Sin embargo, creo que es eso, que es el hecho de hacer natural lo que no es natural, o naturalizar lo que en realidad sería más fácil. Mira, hablo contigo, Mark, tú me haces X preguntas porque me estás descubriendo, quieres saber cómo opero, etcétera, etcétera. Vale, me das valor, me dices, mira, la verdad que te va a servir. Genial, ¿quieres que mañana te haga una demo? ¿Qué pasa? Aquí es donde viene el quiebre. Mira, te voy a poner en contacto con mi compañero Alan, que mañana te va a hacer una demo. ¿A qué hora te queda bien? A las 11 de la mañana. Y yo entro a la reunión mañana y te digo, Mark, cuéntame, ¿cómo estás trabajando a día de hoy en tu empresa? Me dice, pero esto te lo conté a tu compañero ayer, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde viene toda esa mala ejecución, por así llamar, que nos hace de que el Customer Journey no sea el mejor. Pero no es específicamente porque hay un modelo full cycle o no. Que además nosotros lo hemos vivido, que en según qué industrias vayas, esto les parece raro. Les parece Una raro. cosa es que vendas de software a software y te Las parezca industrias más normal, antiguas o las industrias de la vieja escuela pero no les parece natural. no es natural. No. Tú hablas con un vendedor, esté bien o mal visto, dependiendo de la industria, del tabú y demás, es un vendedor, no son dos. Claro, ¿Verdad? Pero bueno, es un buen tema, es un tema interesante. Sí, aquí no soy yo el entrevistado, o sea, estamos para conocerte a ti, pero un poco yo creo que para mí, más que una teoría, es tan fácil como dos indicadores que para mí creo que sí que necesitas un SDR, es si las agendas de tus vendedores están, digamos, no tienes un problema en la conversión de oportunidad deal, sino lo tienes en que hay pocas oportunidades, ¿no? Indicador 1, y después si te das cuenta que la agenda del vendedor está muy llena, no tiene tiempo de prospectar, porque realmente prospectar es, bueno, está más que demostrado, es full time job, ¿no? Necesitas muchas horas. Y bueno, puede ser que en un modelo donde no necesites generar 20 oportunidades al mes para llegar a objetivos, entonces igual no te hace falta. Exacto. Pero sí, yo creo que a partir de 15, 20, 30 nuevas oportunidades, sí que igual es planteable, ¿no? Poner a una persona que se encargue de generar oportunidades. Absolutamente. Y aquí viene el segundo debate, que bueno, hago la pregunta para que la debatamos entre los dos, pero en definitiva es, ¿cuál es el punto de quiebre para decir si hay que cambiar de un modelo a otro? Y por qué un modelo puede ser mejor que otro. Yo lo que creo es que hacer full cycle le da al account executive o a la persona que da full cycle un total dominio y conocimiento de cada fase del proceso, ¿verdad? Y eso es súper interesante porque al final conoces cómo funciona cada etapa. Sin embargo, como decimos nosotros, el que mucho abarca poco aprieta, sí. Y eso lo que termina haciendo es que haya una fluctuación muy natural en los ciclos de venta, en donde de golpe prospectas muchísimo, tienes un pipeline súper cargado y bien trabajado, y claro, a todos les gusta cerrar, a todos les gusta cuando entra el cheque, a todos les gusta cuando firmas el contrato. Entonces de golpe te pasas a hacer closing 100%, cierras un mes excelentemente y al siguiente mes ya sabes que vas a tener un mes que no llegas a cuota. ¿Por qué? Porque tu pipeline se ha dejado, el top of the funnel donde tienes que prospectar se ha dejado de trabajar. Sí. ¿Entiendes? Entonces tienes mes genial, mes en caída. Exacto. Porque vuelves a trabajar para volver a cerrar al siguiente mes. Sí, y no haces demos. Y eso es lo que se llama, y hay un libro que súper interesante, paréntesis, que se llama Fanatical Prospecting, sí. De Jeb Blunt, que lo que dice es que hay una ley de los 30 días, que es todo lo que tú prospectes en estos 30 días, desde hoy en adelante, van a pagar su resultado de aquí a 60 días como mínimo, o 90 incluso, como promedio, ¿verdad? Entonces, sí. Por eso siempre está esto del ABC, de Always Be Closing, también está el ABP de Always Be Prospecting, ¿verdad? De que nunca dejes de generar nuevos clientes. Claro. Para salir un poco, aunque no lo dejamos del todo este tema, yo creo que estaremos de acuerdo que ventas es de los trabajos más duros, ¿no? Digamos, dentro de una empresa, en según qué empresa, evidentemente, pero es de los trabajos más duros por la presión que reciben, ¿no? Porque está demasiado, no demasiado, pero está extremadamente vinculada a resultados, que a veces, por desgracia, no dependen de uno, ¿no? Absolutamente. En vuestro caso, ¿cuándo determináis que un comercial no está rindiendo? O preguntado de forma más directa, ¿no? ¿Cuándo decidís que un comercial no funciona para la empresa y hay que proceder a un despido, digamos? O por lo menos, si no es un despido, plantearse que entre en un improvement plan, sí. digamos, y demás.
Mira, es una buena pregunta. Esta pregunta la voy a responder más a nivel general de lo que entiendo de las ventas y coincido contigo. Al final es muy difícil salir o hacer un paso para atrás de lo que es el resultado y cómo nos condiciona a los vendedores el resultado. Al final único KPI o única forma de medir que es has llegado a tu objetivo o no has llegado a tu objetivo, a veces nos hace ser una superestrella y a veces nos hace ser la peor, o sentirnos que no servimos para nada, ¿verdad? Y esto es real, o sea, el vendedor que te diga que no se siente en algún punto desmotivado o rechazado o que no ha llegado a objetivo y cree que no sirve para eso, te estaría mintiendo, porque realmente sí ocurre. Pero eso no significa que por no llegar a objetivo seas malo en lo que hagas o no tengas las aptitudes o capacidades para hacerlo. Por eso es que depende de muchos factores, como tú bien dices. Ahora, dependiendo del tamaño de empresa, dependiendo de la empresa en que se trabaje, dependiendo de cómo se mida, si es que se miden más de un solo KPI a la hora de definir el éxito o el fracaso, por llamarlo de alguna manera extremista, ¿verdad? Creo que va a depender un poco de la empresa. A mi manera de verlo y entendiendo de que en el mundo de las startups o en el mundo tech o en el mundo de las empresas como tal, como objetivo máximo al final siempre es maximizar beneficio y tener resultado positivo. Entiendo de que desde un punto de vista de objetivo al vendedor se lo califique o se lo mida en función de si lo ha cumplido o no lo ha cumplido. Teniendo en cuenta muchas veces los factores externos, pero la mayoría de las veces no. ¿Sí? Porque siempre que se tienen en cuenta los factores externos, hay gente que sí ha llegado por alguna razón, ¿verdad? O por suerte, o porque lo ha hecho mejor, o porque ha tenido un big deal, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta interesante, es una pregunta que imagino que desde la parte más alta de cualquier organización hacia abajo y al revés, todos se las hacen y es algo a lo que nunca nadie quiere llegar. Pero entiendo de que al final medir objetivos y si las reglas están claras desde el principio, que para mí es fundamental, mientras sea transparente, claro, y cómo se va a medir y no hay una incertidumbre entre lo que se te dice y el mensaje y cómo va a ser, yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que en general un comercial, y aquí incluyo pues un SDR con Executive Full Cycle, sí. Yo creo que normalmente son conscientes de que cuando hace distintos meses o ventanas de tiempo, porque algunos es por mes, depende del ciclo de ventas, será por mes, por trimestre, por año, y lleva unos cuantos sin llegar a objetivos, sabe que está en el punto de mira. Está en riesgo, exacto. Tú como manager, ya sea en las empresas en las que he estado, tienes una fecha marcada, en plan, si esa persona sigue sin llegar a target después de X meses, o X trimestres, o X... X periodo. Sí, ¿tienes una fecha en mente o tienes en cuenta más factores como pues actitud, actividad, situación de la empresa? Sí, buena pregunta. Yo hay algo que no negocio, que es la actitud y la forma de trabajar. Eso no lo negocio. Para mí alguien que realmente quiera ser un top performer, eso lo tiene que tener obligado. Independientemente esté en mi equipo o no, es natural para que eso a largo plazo se mantenga. Si no tienes actitud de trabajo, si no tienes disciplina de trabajo, si no generas un sistema de trabajo, si no tienes hábito de cómo hacer que las cosas cada vez funcionen mejor y te mides y eres tu propio dueño de tu negocio cuando sos account executive, creo que es difícil que seas top performer para siempre. Será una vez por casualidad, será 2 veces por coincidencia, pero luego no es escalable. Sacando eso de lado, también depende de que como manager siempre estamos en un middle step, ¿verdad? No somos ni el SDR, ni tampoco somos el que toma la decisión final en muchos casos, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si las cosas están claras desde el punto de ingreso, mira que se mide de esta manera, mensual, y durante 3 meses vas a ser calificado. Si durante los 3 meses no llegas a objetivos, estás fuera, creo que la persona entra con las reglas claras y sabe qué tiene que hacer y cómo te voy a ayudar o cómo se va a ayudar a esa persona para que llegue. ¿Sí? Claro. Ahora, distinto es, y creo que aquí es donde viene, y esto fue uno de los mayores aprendizajes que tuve en mi vida laboral, que fue intentar a un account executive que tuve en un trabajo hace muchos años, ayudarlo o cubrirlo, sin darme cuenta por la inexperiencia, cubrirle su actividad y su trabajo haciéndolo yo, sin ni siquiera comunicárselo. O sea, yo no se lo comunicaba, yo no le decía que estaba haciendo las cosas mal o decirle qué pasa que no estás performando como tiene que ser. Directamente yo hacía su trabajo. Hasta que evidentemente eso tenía patas cortas, ¿verdad? En algún punto eso se iba a terminar. Y la respuesta de él hacia mí fue: nunca me has dicho nada. O sea, de golpe me quedo sin trabajo y culpa tuya. Claro. Cuando en realidad yo lo veía al revés. Culpa mía, según yo, o gracias a mí, ayudando, ha estado más tiempo de lo que realmente podría haber estado. Sí. Y desde ese momento aprendí de que si las cosas están claras, si hay transparencia, si hay una comunicación muy directa y muy honesta,
Habrá cosas que nos molestan, habrá cosas que nos enfadan, habrá cosas que no nos gustan, pero creo que cuando es profesional no debería haber, digamos, no se debería tomar personal. Sí. Me parece a mí. Sí, ahora mencionabas esto de ayudar, Ujú. ¿no? Al comercial, al Sí. vendedor. En este caso, pues igual, pues haciendo actividad que era su Que no trabajo. corresponde. Yo creo que hay también un gran debate de si el buen líder de ventas es ese líder que motiva, que te ayuda constantemente, que te entrena, o el que empuja. Yo sé cuál es la respuesta bonita, ¿no? Que es la primera. Sí. Y cuál es la típica, que es un mix de ambos. Yo he visto organizaciones con líderes muy... que simplemente empujan, ¿no? Digamos que van con un látigo. Y esto Exacto. está muy mal visto, digamos, pocos comerciales quieren trabajar ahí. Absolutamente. Pero por algún motivo... Y en muchos casos funciona. Funciona, exacto. Y después también hay otras donde a veces, yo creo que de forma errónea, se asocia al líder que es más coach, más motivador, como más blando. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué modelo funciona mejor? Vale. Sin entrar Sin en entrar en un el mix. cassette ni en la respuesta Exacto. clásica. Mira, tengo muy definida esta Ok. respuesta. Y es, sin ningún lugar a dudas, si sacamos los tiempos, imagínate en un mundo ideal, donde no hay objetivos o no hay tiempo para cumplirlos, sin ningún lugar a duda, la primera respuesta, que es un soft coach, y es un entrenamiento y un training y una forma de hacer las cosas para que esa persona haga conexiones mentales y aprenda de lo que tiene que hacer a largo plazo, es sin ninguna duda para mí la respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa? Los tiempos a veces nos corren por detrás y van más rápido de lo que realmente podemos hacer. Es decir, van más rápido del tiempo que necesitamos para poder coachear, ayudar, empoderar a una persona. Es decir, si tú Claro. en un trimestre tienes que demostrar, por hacer un ejemplo básico, si en un trimestre desde que ingresas tienes 3 meses para demostrar qué tan bueno eres, es muy difícil poder potenciar a esa persona con 2 one-on-ones a la semana, que son 12 semanas en un trimestre. En 12 semanas hacer que esa persona pase a ser la mejor persona de toda la empresa para siempre, forever. Claro. Entonces, el soft se tiene que combinar, y ahí viene la respuesta cassette de toda la vida, con algo de push, pero no el push del látigo, sino del control, de haz más, de presión, de estrés, que uno también lo siente, ¿sí? Entonces, creo que hay algo muy claro, que es, si realmente existiesen los tiempos necesarios y el respaldo de la compañía, empezando desde el CEO para abajo, ¿sí? En cualquier empresa, al final, desde arriba se dan los lineamientos, y el ejemplo va con eso. Para que tú puedas tomarte el tiempo necesario para que esa persona, y tiene que haber reciprocidad, es verdad que el AI y el SDR tiene que dar lo suyo también, ¿no? Pero si puedes tener el tiempo para desarrollarlo, sin duda voy por el coach, voy por el soft, voy por lo hago contigo, voy por estoy en the trenches contigo, estoy en primera línea de batalla, porque además me gusta vender, en mi caso particular. Sí. Entonces, ¿quieres una demo? Mira, yo gestionaría esta objection de esta manera. Vale, si te lo digo 50 veces y nunca lo hago contigo, el AI me dirá, me vende humo, lee en algún template y me dice lo que tengo que hacer, pero no lo he visto hacerlo nunca. Ya. ¿Sí? Entonces, creo más en el ejemplo. Luego, decir son teorías, pero creo que el soft siempre lo elegiría. Luego, evidentemente, hay que combinar ambos. Sí, yo creo que muchas veces, pues no, decimos, ¿no? De cara a la galería Exacto. que desde la empresa pues incentivamos al crecimiento personal del vendedor, motivación, coaching y demás. Exacto. Pero hay muchos líderes que prefieren tirar por la directa, que no, yo creo que no es ni malo ni bueno. Son estilos. Pero claramente para mí, por lo menos como yo lo veo, el estilo más pushy tiene un precio muy alto, Tiene un que es precio. quemar a la gente de forma muy Rotación rápida. Y esto, altísima. Rotación altísima. Rotación Sí. altísima, más en un mundo en donde las contrataciones a día de hoy son cada vez más remotas, Sí. ¿sí? Y donde cada vez vamos a eso, y las estadísticas lo marcan, en donde además la gente que se contrata de 35 para abajo ya piensa distinto, y no es solamente quiero un lugar a cualquier costo de hacer carrera 30 años y ver cómo llegar a la cima, Claro. sino que van otros valores mucho más poderosos que lo económico, como por ejemplo quién es tu jefe, cómo te tratan, tiempo libre que puedas tener, trabajar autónomamente, etcétera. Entonces creo que a largo plazo, inevitablemente, el push, cada vez el costo va a ser más alto. Sí. A la empresa le cuesta que tú contrates a alguien y 3 meses después la despidas. No solo el salario de esa persona. se vayan. O se vayan, que Claro. es peor aún.
pero incluso, peor aún, tal cual, pero no solo el salario de esa persona, las herramientas que les ha pagado, el salario de su manager, el salario de sus colegas, etcétera, los procesos que has puesto en conocimiento de esa persona, sino volver a hacerlo con alguien que tiene que reemplazarlo, Exacto. ¿verdad? Entonces, es complejo, es difícil, no significa que no funcione, pero no creo que no Ahora, lo a elegiría corto nunca. plazo. A corto plazista, evidentemente sí. Sí. Es algo que se utiliza mucho y yo no estoy de acuerdo, en absoluto. Pero bueno, es muy fácil caer en eso. Al final, para hacer un ejemplo y cortar con esto en esta pregunta, es muy fácil para el sales manager o para el que lleva el equipo, el jefe del equipo, cuando te van a preguntar, por ejemplo, Mark, ¿cómo harías esto? La respuesta clásica de cualquier sales manager, y esto no lo he aprendido por saberlo, lo he aprendido de haber leído artículos, libros y de haberme dado la cabeza contra la pared, es directamente te doy la respuesta. ¿Cómo harías esto? Mándale un mail, ponme en copia y ya lo sigo yo. Vale, gracias. Sí. Eso no es aprendizaje. En absoluto, es cero. Es ¿cómo lo harías tú? Vale, ese aprendizaje que es realmente el que le va a dejar un conocimiento, quizás me lleva 3 días, en lugar de una respuesta de 30 segundos. Sí. ¿Hay tiempo para hacer muchos de esos aprendizajes muchas veces, mucho tiempo, repetidas veces? A veces no. Entonces ahí es donde tienes que elegir esa batalla, ¿verdad? Claro. O Yo sea, creo que va por ahí. digamos que para resumir, ¿no? Tiraríamos hacia un lado o hacia otro, muchas veces en base al tiempo que tengamos. Eso Si es tienes lo que nos un condiciona. CEO, un VP de ventas, un CRO Exacto. que te exige resultados ya, pues igual, por desgracia, el recurso del que tenemos que tirar como No te queda managers otra. es ser, esto es lo que hay, tenemos que llegar a estos targets, ¿no? Estaré contigo en todas las demos, seguiré manteniendo mi estilo de liderazgo, pero que tengamos bien claro de que se nos mide por este número, si este número no se llega, estamos fuera. Hemos fracasado. Exacto, y Sí, ya. sí, sí, sí. Pero las cosas están claras desde el inicio. Sí. Absolutamente. Para ir terminando, Sí. ha salido un poco ya el tema, pero aparte de un gran logo y de un salario y de un buen plan de compensación, ¿qué más a nivel de perks crees que puede ofrecer una empresa a día de hoy a un comercial? Buena pregunta. Y esto me gustaría responderlo primero abriendo con lo siguiente. He leído en algún artículo y en algunos libros que el salario es el menor de los motivadores, distinto a lo que se cree realmente, en donde, mira, se quiere quedar en nuestra empresa, ofrécele un par de miles de euros más o 1.000 euros más y ya lo tienes contento. Y esto es falso, esto es muy cortoplacista, esto puede ayudar a que una persona esté contento una semana más, 2 semanas más, pero si el ambiente, si el entorno, si los demás perks o beneficios no monetarios no ayudan, esto es algo que no seguirá a largo plazo. Dicho eso, para mí, a día de hoy y por cómo está formado el ambiente laboral y cada vez más, las cosas básicas, mínimas e indispensables que se le puede dar, incluso en sales, pero en general, es la libertad y la confianza que le puedes dar de trabajar a esa persona siempre que las condiciones y la industria lo permiten, en este caso tech, evidentemente. Trabajar en un ambiente en donde quiera, cuando quiera y de la manera que quiera, ¿sí? Por supuesto, aquí es donde, si esto va a ser así, vamos a tener que implantar en la empresa KPIs que se midan y solo medir por ese KPI, porque no puedes estar controlando remotamente 100% a esa persona, y por eso es que viene la autonomía también y la libertad, y la confianza es clave, así como también cualquier tipo de comodidad para trabajar, es decir, brindar las herramientas para eso. En muchos casos he visto empresas que no te proveen de lo necesario para trabajar, simplemente te dicen, sí, este trabajo es remoto, pero luego tú tienes que trabajar en la silla de la cocina o en la silla del comedor o de pie al lado de una mesa en la habitación. Y eso no es trabajar remoto, eso es trabajar incómodo y eso es trabajar para no performar. Evidentemente trabajar cómodo es necesario. Y otro par que puede servir mucho es, mira, yo te brindo todo lo necesario y todo lo que tú tienes que tener para que trabajes cómodo, en orden y como corresponde. Como puede ser un escritorio, una silla, dinero para que tú compres estas cosas, un plan inicial de onboarding de viaje a la empresa en donde te van a capacitar, juntas cada 3-4 meses en ese lugar, si la empresa fuese de otro país en la que trabajas. Es decir, va más allá de lo económico, sino de lo que la libertad que te puedo dar y de cómo eso te va a impactar también en tu profesión, en cómo te voy a hacer desarrollar como profesional. Para terminar, has mencionado ya algún libro, Financial Sí. Prospecting. ¿Algún otro libro, contenido, Sí, claro. webinar, podcast, cualquier cosa que Absolutamente. quieras recomendar? Absolutamente. Libro como tal, libros que me han marcado mucho, uno particularmente de Christopher Voss, que se llama Never Split the Difference. Él es un
negociador, es el que creó el manual o el playbook de rescate a rehenes del FBI a nivel mundial en situaciones hostiles en Afganistán, en Irak y demás. Y él explica ahí, además de sus experiencias, cómo realmente se utiliza la venta de una manera emocional, neurológica, y cómo funciona nuestro cerebro para que tú puedas persuadir a una persona, digamos, que se te entienda bien la palabra, ¿no? Engañando, absolutamente no, pero para persuadir a una persona para que entienda de que ellos tienen el control, pero al final el outcome deseado es el que tú quieres. Y never split the difference, es decir, lo que te quiere dejar como moraleja es, bueno, lo que siempre pasa. ¿Cuánto está el precio? A 20, te ofrezco 10. Bueno, cerramos en 15. No, never split the difference. Yo quiero 10 y te voy a hacer que tú creas que 10 está bien, ¿sí? Si tú estabas en 20. Y te da esas herramientas. Eso es súper interesante. Y luego, por otro lado, que no es algo que me haya marcado a mí ni a mucha gente, pero si lo puedo mencionar, yo tengo una newsletter que se llama thestartupeffect.com, que básicamente cada viernes lanzamos actionable items, tactics y tips y hacks, etcétera, sobre outbound, selling, prospecting, etcétera, todo relacionado a ventas. Así que el que se quiere sumar, pues nada más que bienvenido. Nota. Genial, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias Alan, a ustedes. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Y nos vemos pronto. Nos vemos, hasta luego. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias